Pongan sobre sus pies y con reverencia oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, te damos gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que haces y lo que harás. Gracias, Señor, por esa relación que tenemos contigo. Es lo que nos alimenta, nos da vida, nos da un propósito, Señor. El estar contigo por siempre, el conocerte más y más y más, para amarte más y más. Entre más conocemos, Señor, de ti, de tus perfecciones, de tu carácter, de tu persona, podemos amarte más, Señor. Espíritu Santo, unge mis labios y unge los corazones y los oídos de mis oyentes para que ellos puedan comprender, entender y poner por obra todas estas cosas que puedan ser aplicables a sus vidas como a la mía también, Señor. Entrego este servicio a ti para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie. Cuando me toque a mí vamos a empezar a hablar de la teología propia. Vamos a dar comienzo a una serie de suma importancia para todos los hijos de Dios, pero especialmente será de gran estima para todos aquellos que estamos enamorados y de la persona y el carácter de Dios. Los invito a un viaje conmigo en este paseo recreativo, en donde observaremos detenidamente el carácter y las perfecciones de Dios, en donde encontraremos vistas panorámicas y preciosas de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Caminemos juntos en esta travesía hasta llegar hasta la misma presencia del Dios Santísimo, el Dios Altísimo, para frenarnos y detenernos y ser cautivados una vez más por su hermosura y gran majestad. Vayamos reverentes, pero también emocionados, porque a Dios le ha placido revelar estas cosas a nosotros, sus escogidos. Seamos seducidos por la luz que emana de las piedras preciosas que adornan la corona de su gloria. Todo esto va a estar basado en la palabra de Dios. El día de hoy permítame ser el mesero, el chef, que trae a ustedes alimento sólido, alimento de la palabra de Dios. En el menú hay palabra de Dios, está las Sagradas Escrituras, está el Nuevo Testamento, está el Antiguo Testamento, está la Biblia, está la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a tratar de enseñar el día de hoy y a lo largo de toda esta travesía que es la teología propia. ¿Qué es la teología propia? La teología propia es aquella rama de la teología que estudia el carácter, la persona, las características, las virtudes, las cualidades de nuestro Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, hablando de esto, de que el conocer más a Dios nos llevará más a su presencia y a contemplar la hermosura de su gloria, de toda la plétora de sus virtudes. En la Biblia titula: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Entre más conocemos de Dios, del carácter de Dios, sus atributos, es nuestra gloria. Versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No puedo pensar en un ser más importante, más preponderante que Dios mismo. Por lo tanto, el tópico del día de hoy y de toda esta serie es el más alto que pudiéramos considerar. El teólogo A.W. Tozer dijo: lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de tu ser. El concepto que tengas de Dios es la influencia más determinante de tu vida. Es lo que dirige tu vida, ya sea conscientemente o inconscientemente. Todos nosotros vivimos de acuerdo al concepto que tenemos de Dios. Si crees en Dios, si amas a Dios, vives tu vida de acuerdo a ese concepto que tú tienes de Dios. Si tú no crees en Dios y no amas a Dios, vivirás de acuerdo a ese concepto que tú tienes de Dios. Su ley, su palabra, sus mandamientos serán importantes si la persona que los ordena es importante para ti. Pero su ley no será nada para ti, sus mandamientos no serán nada para ti, si el concepto que tú tienes de Dios es pobre, vago. Dime qué piensas de Dios y yo te diré tu destino eterno. Es nuestro conocimiento de Dios que determina cómo miramos todas las cosas que nos rodean. Nuestro punto de vista es conformado de acuerdo a nuestro conocimiento de Dios. Para los hijos de Dios, las perfecciones de Dios son los anteojos por los cuales miramos todas las cosas y eventos que pasan en el mundo. El conocimiento de Dios es la llave con la cual podemos interpretar nuestro yo más profundo. Nos permite abrir nuestras conciencias y nuestra verdadera identidad. El conocimiento de Dios da forma a nuestros pensamientos, emociones, acciones y nuestro hablar. El conocimiento de Dios es lo que determina en qué creemos, cómo adoramos, cómo vivimos, cómo servimos, cómo invertimos nuestro tiempo, talento y dinero. El conocimiento de Dios inclusive determina cómo moriremos. No existe nada más grande en tu vida que tu conocimiento de Dios. Básicamente es el cenit, la cumbre más alta de tu ser. Un alto concepto de Dios nos lleva a vivir una vida honrosa, admirable y santa. Un alto concepto de Dios nos lleva a un alto nivel de adoración, a vivir una vida vencedora. Un bajo concepto de Dios nos lleva a vivir una vida sin trascendencia y relevancia eterna. Un bajo concepto de Dios nos lleva a un bajo y trivial nivel de adoración a Dios. Si nosotros creemos en un Dios grande, nuestra adoración va a ser grande. Si nuestra creencia de Dios es de un Dios minúsculo, un diosito pequeño, chiquito, pues así va a ser nuestra estima, nuestra adoración de ese Dios. Si lo que pensamos de Dios es indiferencia, pues nuestra adoración va a ser indiferente. Un concepto erróneo de Dios nos lleva a creer erróneamente y a vivir equivocadamente. En Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo a los saduceos: erráis. A los estudiosos, a los sacerdotes principales del templo, les dijo: erráis,
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, ustedes ignoran quién es las Escrituras. Ustedes ignoran quién es la palabra de Dios, quién es el verbo de Dios. Ustedes también ignoran quién es el poder de Dios. Por eso viven sus vidas así, errados. Todo gira en el conocimiento de Dios. No podemos errar en nuestro concepto de Dios y al mismo tiempo estar bien en las demás situaciones. El concepto que tienes de Dios es tan importante que en la palabra de Dios nos dice que Dios no tiene comparación, que Él está en su propia categoría. Dios no se parece a nadie ni a nada. Dios es único. Eso es lo que es su santidad. Vamos a aprender en esta serie que la santidad de Dios no solamente es su cuestión, su carácter moral, de que si hace las cosas bien o si las hace mal. Obviamente Dios las hace bien siempre. Pero la santidad de Dios habla de su singularidad, de que Él es único. Recuerde que la palabra santo quiere decir apartado. Dios está apartado de todo ser y de todas las cosas. El arcángel Miguel, su nombre quiere decir ¿quién como Dios? Debemos estar bien y acertar en nuestro concepto de Dios. No podemos tener un concepto caricaturesco de Dios. Dios es la piedra angular en nuestras vidas. Todo debe alinearse en Dios. No debemos alinear a Dios a nuestras vidas, sino todo lo contrario. Debemos alinear a Dios, alinearnos a Dios. Por lo tanto, para un hijo de Dios es trascendental estudiar la teología propia, porque la tarea o la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que pueda jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, el carácter, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. Jeremías, una vez más, dice en el capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuál sea el buen camino, y andad por él. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús en Juan 14, 5 y 6, diciéndole a Tomás, Tomás le dice al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino, el buen camino? Este camino que habla Jeremías. Jesús le dijo, yo soy ese camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús también dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces tenemos que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Entonces, así de importante es el tema de la teología propia. Es la vida eterna, conocer a Dios. Y vamos a aprender en el transcurso de esta serie que no solamente estamos hablando de un conocimiento intelectual, un conocimiento superficial,
sino más bien como la Biblia nos habla del conocimiento de Dios, el conocimiento de tener una relación con Dios, conocer a Dios, tener una relación con Dios. Mande. Sí. Más quería enfatizar eso. Cuando la Biblia habla de conocer a Dios, en realidad habla mucho más de acumular datos. Se refiere a tener una relación íntima con Dios. O sea, una persona, nosotros estamos acostumbrados a usar esa frase, ay, conozco a tal persona, pero la usamos en el contexto de que estamos enterados de que existe. Y a lo mejor sé algunos datos de esa persona, ¿verdad? Dónde vive, a qué se dedica. Pero cuando la Biblia usa la palabra conocer, se refiere a la misma idea que cuando Dios nos conoce a nosotros, a los que antes vimos. Pero se refiere a que establece ese lazo de intimidad y deposita todo su amor en esa persona. Igualmente tiene que ser de aquí hacia allá. Entonces, yo no puedo decir que conozco a Dios en base a que sé datos, ¿verdad? Que dónde nació Jesús, quién fue Poncio Pilato, ¿verdad? Conceptos teológicos, ¿verdad? Como las 5 solas, eso. Sí. Esos son datos que son buenos. Y es como los datos son la catapulta para conocer a Dios. El problema es cuando nos quedamos en los datos solamente. El conocimiento de Dios. Cuando Moisés conoció a Dios, cuando Isaías, cuando Daniel lo vieron en las visiones, Padre de Redundancia, Juan, ellos fueron cambiados en otra persona. Así es. Sí, sí, sí. Es importante hacer esa diferencia, ¿verdad? Porque varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno puede conocer datos de un artista, pero no tener una relación con ese artista. Usted puede conocer muchos datos, no sé, de algún artista famoso como Luis Miguel, saber dónde vive, saber dónde nació, cuántos años tiene, qué color de piel tiene, ¿verdad? Qué le gusta comer, qué no le gusta comer, dónde fue a la escuela, todo tipo de cosas. Pero ¿realmente conoces a Luis Miguel? ¿Realmente tienes una relación con Luis Miguel? ¿O él tiene una relación contigo? Pues no. Por más que sepas de Luis Miguel, pues no vas a tener, no es una relación. Eso es lo que está hablando nuestro pastor, ¿verdad? Y es bien importante reconocer esto. Es tener un conocimiento vivencial, experiencial de Dios, del diario vivir. El conocimiento de Dios no solamente lo podemos adquirir de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más revelador de Dios. Pero podemos conocer a Dios por su creación y por las muchas situaciones, ya sean buenas o malas, que Dios nos permite vivir en esta vida. Por ejemplo, usted puede leer acerca de la traición de Jesús, de cómo Judas traicionó a Jesús y entender el concepto, ¿verdad? Pero usted no va a saber cómo sintió Jesús si usted nunca ha sido traicionado por alguien. Si usted nunca ha sido abandonado por alguien. Si usted nunca ha sido golpeado por alguien. Si usted nunca ha sido escupido por alguien, ¿verdad? Yo puedo leer, lo escupieron, ¿verdad? Y lo escupieron y seguir leyendo. O como cuando predicamos acerca de la crucifixión de Jesús y miramos cómo, pues ahí dice, y Pilato lo mandó a azotar. Y nosotros seguimos leyendo. Pero como nunca hemos sido azotados, no tenemos ese conocimiento vivencial, ¿verdad? De eso. Entonces, Dios nos permite en nuestra vida tener situaciones hermosas, deleitosas, pero también angustiosas, para que nosotros aprendamos a conocer a Dios, ¿verdad? Basados obviamente en la palabra de Dios. No sé, otra pregunta, comentario. ¿Todo bien? Entonces, el estudio de la existencia y el ser de Dios. En
En el estudio, en la gran gama de la teología, podemos ver varios temas, varias ramas, ¿verdad? Está la bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios, o todo lo referente a la Biblia, de los libros, los componentes de sus libros. Y vamos a hablar un poco de eso también, tal vez en la siguiente clase, si es que alcanzo a acabar esta. Está la teología propia, la que vamos a estudiar más a fondo en esta serie. Cristología, neumatología, antropología, armateología, soteriología, angelología, eclesiología y escatología. Son diferentes temas y ramas que uno puede estudiar, ¿verdad? Pero en este estudio vamos a profundizar, ¿verdad?, en el tema de la teología propia, en los atributos y las perfecciones de nuestro Dios. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. El pastor Spurgeon en 1854 dijo lo siguiente, y lo voy a citar, acerca del estudio de las perfecciones de Dios. Mas, si bien el tema humilla la mente, al mismo tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia, es decir, el conocimiento de Cristo. Y este crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo, un alivio para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso en toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay consuelo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ven y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de ahí como si te levantaras de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Invito a los presentes, dijo Spurgeon, a considerar dicho tema esta mañana. Estas palabras fueron dichas hace más de un siglo por Carlos Spurgeon, increíblemente cuando tenía solamente 20 años. ¿Por qué es importante indagar en el conocimiento de Dios? Nuestro anhelo supremo en esta serie de las perfecciones de Dios es de conocer a Dios mismo y deleitarnos en Dios, y valorar el conocimiento de Dios simplemente como un medio y no como un fin. Nuestra meta al estudiar la deidad debe ser la de conocer mejor a Dios mismo. Debe interesarnos ampliar no solamente nuestro conocimiento intelectual,
sino más bien profundizar en nuestra relación diaria con nuestro Padre Celestial. Debemos procurar y buscar que esta serie nos lleve más cerca de Él. Con este fin se ha revelado Dios a nosotros para conocerle, amarle y glorificarle. Ahora, ¿qué es un atributo de Dios? Los atributos son las cualidades o características del ser o el carácter de Dios. Los atributos de Dios describen lo que Dios es y quién es Dios. Un atributo de Dios se refiere al carácter divino de Dios, a la naturaleza divina de Dios, al personaje de Dios, la esencia de Dios, las perfecciones de Dios. Los atributos de Dios se pueden diferenciar de los atributos de un hombre. Algunos teólogos los nombran las perfecciones de Dios, dando a entender con esto que todos los atributos de Dios son perfectos, a diferencia de los atributos del hombre. Permítame una ilustración. Un hombre pudiera tener la cualidad del amor, pero Dios es perfecto en amor. Un hombre pudiera ser poderoso, pero Dios es perfectamente todopoderoso. Un hombre pudiera tener santidad en su vida, pero Dios es perfectamente santo. Para verdaderamente conocer a una persona, debemos conocer realmente cómo es. Para que nosotros podamos profundizar en nuestra relación con Dios, debemos conocer cómo es Dios. Si yo les dijera, amen a aquella persona que está en aquella esquina, y todos voltean y pues no hay nadie, ¿verdad? ¿Pudieran amar a esa persona? No, porque no lo ven, no lo sienten, no saben quién es, no saben cómo se llama, no saben ninguna característica de él, no saben lo que ha hecho. Entonces, para poder amar a Dios, tienes que conocerle. Entre más conoces los atributos, la gloria, las perfecciones de Dios, más amas a Dios. Puedes amar más a Dios. ¿Mande? Más cerca de Dios. Cuando fuimos salvos, entramos al conocimiento de Dios. Esto es lo que la vida eterna es. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El conocimiento de Dios, entonces, el conocimiento salvífico. Pero esto fue solo el principio. Ahora, conforme crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios, nuestra relación y amor por Dios también se profundiza y nos va acercando más y más a Dios. Para emprender este viaje del conocimiento del Dios Santo, debemos saber de antemano que no existe nada, ni nadie que se compare con Dios. Como lo dije anteriormente, en el cielo hay diversidad de ángeles, millares y millares, una multitud de los ejércitos celestiales. Están unos muy poderosos y uno de ellos es el arcángel Miguel. Pienso que a lo mejor podríamos decir o argumentar que es a lo mejor el más poderoso. El arcángel Miguel, y su nombre significa ¿quién como Dios? Ni él, estando tan cerca de Dios, sabe cómo es Dios. Él se pregunta ¿quién como Dios? ¿Quién se puede comparar como Dios? No hay nada en la tierra, nada en el universo, nada en la creación que se pueda comparar a Dios. ¿Quién como Dios? Sí.
cuando vencida. Eso está mal, porque Jesús es Dios. Y entonces están poniendo a Satanás como su némesis, como dicen en la mitología, como su equivalente contrario igual, que balancea el poder. No, el equivalente contrario de Satanás es Miguel, no es Jesús. Sí, no hay nadie como nosotros. Así es, así es. Sí, el estudio del de los atributos de Dios nos va a disipar, nos va a ahuyentar un montón de cosas erróneas que en veces oímos o creemos, ¿verdad?, de Dios. Dios, hermanos, no es como lo pintan allá afuera. No es un diosito, no es una caricatura, no es un juego. Dios es sumamente grande. Dios es glorioso, majestuoso, incomparable. Como lo dice Moisés en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La respuesta correcta a esta pregunta que hace Moisés y la que hace Miguel en el significado de su nombre, ¿quién como Dios? La respuesta obvia es nadie. Nadie es como Dios. Dios está en su propia categoría. En cierto sentido, yo me pudiera comparar a todos y cada uno de ustedes o a cualquier persona que esté del otro lado del mundo. Tenemos cosas en común, todas las personas, y nos podemos comparar unos a los otros. Pero Dios es único y no se puede comparar con nadie, ni con nada, porque no existe otro ser como Él. ¿Verdad? El predicador Paul Washer una vez dijo, ilustrando este punto, preguntándole a la congregación, ¿quién se parece más a Dios? Un arcángel, por ejemplo, el arcángel Miguel, o creo que dice un gusano, no sé, un gusano. Y uno en su mente humana dice, no, pues yo creo que el arcángel, ¿no? Pero la respuesta correcta es que ninguno de los dos se parece más a Dios. O sea, no hay nadie que se pueda comparar a Dios. Dios está tan alejado, es tan santo, es tan otro, que no tiene comparación, ¿verdad? Él lo dice, por ejemplo, él dice, ¿quién está más cerca de Dios? ¿Ustedes que están ahí sentados o dice yo que estoy parado? ¿Quién está más cerca de Dios? O sea, los dos grupos estamos sumamente alejados, ¿verdad? De Dios. Sí. Entonces la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Sí. Entonces, ¿qué hay ahí con esa diferencia? Sí. El Señor nos da el privilegio de tener, como dice la palabra de Dios, somos partícipes de su naturaleza en cuanto a, por ejemplo, lo que dije hace rato, un hombre puede tener amor, pero Dios es perfecto en amor. Dios es infinito en amor. El hombre puede tener fuerza, pero Dios es infinito en poder. Entonces, esa separación que es infinita y eterna, perfecta, es a lo que vamos, ¿no? No que no tengamos el privilegio de gozar de algunos atributos que Dios nos ha compartido, que se llaman los atributos comunicables, que Dios nos ha dado el privilegio de gozar. Por ejemplo, el amor, la bondad, la misericordia. Pero hay otros atributos que son incomunicables de Dios, como el hecho de que Dios es todopoderoso, el hecho que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, el otro que es omnipresente, sí, omnipresente que está en todo lugar. Entonces, hay atributos comunicables, ¿verdad? Y hay otros que no.
pero inclusive los comunicables estamos alejados infinitamente de Él, ¿verdad? Deuteronomio 3:24, Moisés dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Has comenzado, ahí está la palabra clave. Has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y la respuesta obvia es nadie. No existe otro Dios que pueda hacer las obras que Dios. El Salmo 71:19 dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Es una pregunta retórica. La respuesta es tan obvia que el rey David ni siquiera se molesta en responder la pregunta. No hay nadie como Dios. En el Salmo 35:10, el rey David vuelve a decir, ¿quién como tú? El profeta Miqueas también se pregunta en Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú? Hermanos, si los ángeles, los arcángeles, los profetas y siervos santos de Dios se preguntan, ¿quién como Dios? Estas personas no podían comprender ni mucho menos explicar a Dios, ni compararlo con nada ni nadie. Permítame decirle que yo, en esta serie de las perfecciones de Dios, voy solamente a mirar las orillas, los comienzos de su grandeza. Ni usted ni yo llegaremos nunca, inclusive en la eternidad, a sondear las profundidades de la sabiduría de Dios, por cuanto lo finito no puede comprender lo infinito, como lo expresó Job en el capítulo 26:14. He aquí, dice Job, a mí me gusta, hermanos, apoyar lo que digo con la palabra de Dios. No sé si se ha dado cuenta, pero casi siempre que yo predico y enseño me gusta apoyar lo que digo con la palabra de Dios. Porque en última instancia lo que diga yo no tiene peso, no tiene valor. Es por eso que yo cito mucho la palabra de Dios y digo los versículos para que usted los apunte o mire el video y verifique si es cierto lo que estoy diciendo. Esto es lo que dijo Job. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. No hemos oído nada. Pero el trueno de su poder, dice Job, ¿quién lo puede comprender? Si no podemos comprender el leve susurro, nos andamos haciendo bolas, ¿verdad? Con la escatología. El susurro, el leve susurro de su poder. Cuánto menos el trueno de su poder. Job también dice al finalizar su libro en Job 42:3, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya cuando había pasado el sufrimiento, ya cuando Dios trató con él, ya cuando le quitaron a, ¿cuántos hijos tenía? 10, ¿verdad? 10 hijos. ¿Mande? 7 hombres y 3 mujeres, se los quitó a todos, le quitó todas sus cosas materiales, no sé, ganados, vacas, camellos, ovejas, un montón de cosas, era rico. Le quitó su salud, sus amigos lo abandonaron,
Ya cuando pasó por todos esos momentos de sufrimiento, de abandono, de soledad, de angustia, de persecución, de hambre, de todo, su cuerpo, de enfermedad, te empiezo a conocer. Antes, apenas te conocí, ni siquiera te conocía. Es por eso que anteriormente yo les dije que a Dios no solamente se conoce leyendo la palabra de Dios. No quiero que malinterprete lo que estoy diciendo. Yo amo la palabra de Dios. Dios me ha dado un amor por la palabra de Dios. Pero también Dios me ha enseñado que por medio de las vivencias, las experiencias, nosotros podemos sentir, comprender y entender más a fondo quién es Dios. Mande. No quiero redondear eso que acabas de decir, porque quiero acotarlo. Acotarlo es como ponerle un límite. Para que no haya confusión en nuestra mente. O sea, eso que tú dices es correcto. Nada más hay que decir esto, que las experiencias que nosotros vamos a tener nunca se van a salir de lo que la Biblia enseña. Sí. O sea, si decimos aparte de la Biblia, las experiencias, o sea, yo entiendo lo que quiere decir Víctor y seguramente muchos aquí lo entendemos, o todos. ¿Verdad? Pero entonces vamos, nomás quiero ponerle como una frase de candado en nuestra mente. Una frase de candado en nuestra mente. Y es que esas experiencias que nosotros vamos a tener, que nos, ok, lo que la Biblia va a hacer es que nos va a ayudar a conocer a Dios. Y lo que las experiencias van a hacer es ayudarnos a comprender a Dios. ¿Sí? La Biblia nos va a ayudar a conocer a Dios, la información que la Biblia nos da. Y las experiencias nos van a ayudar a comprender lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y nunca la comprensión va a ir más allá de la revelación. No podría ser eso, ¿verdad? Sí, porque entonces significaría que mi percepción es superior a la revelación del Espíritu Santo de lo que se escribió, ¿verdad? Es nomás cosa. Sí, sí, gracias por recalcar eso, ¿verdad? Lo habíamos dicho anteriormente que todas nuestras experiencias están basadas, siempre la autoridad máxima de la revelación de Dios es la palabra de Dios. Siempre debe ser así y es así, ¿verdad? Lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es bueno que se enfatice, ¿verdad? Como lo que dijo el pastor y como ya lo había mencionado yo también. Y lo mencionaré otra vez y puedo pensar en, por ejemplo, cuando Pedro, ¿verdad? Dice, nosotros miramos a Cristo, lo miramos resucitado, es más, lo miramos transfigurado, en toda su gloria, dice. Pero luego él dice y recalca, mas tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que las experiencias. Más segura que lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Espérate, Pedro, estás diciendo que la palabra de Dios es más segura y más cierta que el hecho de que tú lo miraste resucitado, que tú lo miraste transfigurado, que tú lo miraste en gloria. Sí, eso es lo que estoy diciendo, dice Pedro. Nuestro conocimiento de Dios debe ser basado en la palabra de Dios. Siempre. Tiene supremacía. Hemos hablado de la supremacía de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante recalcar eso. Muchas gracias, pastor. Job pensaba que ya conocía a Dios. Recuerda que él quería hablar con Dios cuando le estaban pasando todas estas cosas. Quisiera yo hablar con Dios cara a cara y hacerle unas preguntas. Él pensaba que ya conocía a Dios, pero no fue hasta que Dios trató con su vida y que le permitió pasar, escuche eso, palabra clave. Nosotros pensamos que las cosas que nos pasan son por cuestión de
del azar, de la mala suerte, de que si esto, que si lo otro. No. Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, ya sea bueno o ya sea malo. Yo no puedo recibir esto si Dios no me lo da. Es que yo lo quiero recibir. Pues no puedes, porque Dios te lo tiene que dar, ya sea bueno o ya sea malo, entre comillas, en nuestra perspectiva humana. Pero para Dios todo es bueno, porque Dios está formando en ti el carácter de Cristo por medio de experiencias de angustia y sufrimiento, dolor, enfermedad, abandono, traición, todo este tipo de cosas, como las que le pasaron a Job, ¿verdad? Estas cosas angustiosas, la enfermedad, la tristeza, la soledad, la pérdida de seres queridos y materiales. Fue entonces que Job comenzó a ver a Dios más claramente. Cuando un hijo de Dios pasa por problemas, angustias, enfermedades, dolor, soledad, abandono, persecución, y sigues confiando en Dios durante tu angustia y hasta que se acabe tu problema, Dios se manifiesta más plenamente en tu vida. Te das cuenta de que Dios siempre estuvo contigo y que nunca te dejó, y que Él fue el que te hizo perseverar hasta el fin. También Pablo da testimonio de esto cuando le pide 3 veces al Señor que le quite el aguijón de su carne, pero el Señor le contestó en 2 de Corintios 12, del 9 al 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la gracia de Dios se perfecciona en mí, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos permite por su divina voluntad y por su gran gracia y bondad que tiene para con nosotros, sus hijos, de que nos permite pasar por angustia, persecución y hambre y desnudez y todo tipo de enfermedad. Gracias, Señor. Gracias. Porque entonces empezamos a aprender y a conocer a Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Si este es el caso, entonces, Señor, gracias, porque así puedo aprender más de ti y amarte mejor. ¿Qué otro efecto tiene sobre el hombre el conocimiento de Dios? Yo pienso que hasta aquí vamos a dejar. Vamos a mirar 4 manifestaciones que se muestran en el hombre que conoce a Dios, ¿ok? Para la próxima vez. 4 manifestaciones que se muestran en el hombre que conoce a Dios. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de este tema tan importante para nuestras vidas. Es vital, hermanos. Es vital que usted conozca, profundice, escudriñe. Jesús lo dijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, es decir, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una vez más, no solamente es memorizar, leer, estudiar, argumentar, debatir de cosas de la teología, hermanos. No, es
una experiencia vivencial en Dios, guiada por el Espíritu Santo en la verdad, en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de bendecir tu nombre y aprender más de ti. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas, por las cosas malas, entre comillas, que nos permites en tu grande amor pasar. Gracias, Señor, porque estas cosas son las que nos hacen fuertes, nos hacen más al carácter de Cristo. Gracias, Señor, por todo. Pongo en tus manos esta serie. Haz con esta serie lo que tú tienes que hacer en los corazones de mis hermanos y el mío mismo. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, a entenderte y a conocerte, para que nosotros podamos gloriarnos, como dice Jeremías, no en nuestra fuerza, no en nuestra valentía, no en nuestra sabiduría humana, sino en la sabiduría celestial, en la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es decir, Cristo, por cuanto Él es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Ayúdanos a mirar todas estas perfecciones en Cristo. En nombre de Jesús. Gracias.